Hola mis hermanos, en estos momentos vamos a orar por el predicador, así que te invito a que tú desde tu hogar puedas interceder por él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, aquí está una vez más tu Hijo amado Juan Carlos. Te pedimos, mi Dios, que sean tus palabras las que salgan de él, que sean tus pensamientos, que sea tu Espíritu Santo el que una vez más queme sobre él. Te pido, mi Dios, que vengas a poner pensamientos de victoria, esos pensamientos que vienen de ti, para que pueda fluir tu palabra en él, mi Dios. Él en este momento se quiere vaciar para que seas tú quien entre en él. Y a ti, mi Dios, también te quiero pedir por todas las personas que van a escuchar esta palabra tuya, para que vayan a penetrar a lo más fondo de su corazón. Y en tu nombre, mi Dios, hemos orado. Amén. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición realmente traer este mensaje por este medio, pues las circunstancias que estamos viviendo nos han obligado pues a llegar a todos los hogares de nuestras familias, de la comunidad, con este mensaje de Dios, con la palabra de Dios, con la asamblea que acabamos de vivir, con esa alabanza que Dios pues nos regala. Entrando en el tema de esta noche, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12. No lo busquen, vamos a tomar únicamente el relato pues que ahí nos habla el Señor. Y es cuando el Señor manda al profeta Natán a la casa de David, después que éste había pecado de adulterio con Betsabé. El profeta Natán le cuenta una historia a David acerca de un hombre rico y un hombre pobre que vivían en un pueblo. El hombre rico, dice la palabra, que tenía muchas ovejas, cabras y ganado. Y el hombre pobre tenía una tan sola oveja, en la cual él la había criado con su familia, comía lo que él comía, bebía lo que él bebía, y prácticamente podríamos decir era parte de su familia. El hombre rico recibe una visita y tenía que dar un banquete. Nos cuenta la palabra que este hombre pues le robó la oveja al hombre pobre con el propósito de no matar ninguna de su ganado. Y dice la palabra de Dios que David se enfureció muchísimo cuando escuchó la injusticia que había cometido este hombre. Y él dicta sentencia en ese momento y lo condena a muerte y a pagar 4 veces lo que él había robado. Natán toma la palabra y le dice a David: ese hombre eres tú. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros condenamos, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es quizás condenándonos a nosotros mismos. Porque lo que de alguna manera nosotros estamos viendo quizás son nuestros propios pecados. En el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa oración perfecta que Jesús nos enseñó lleva consigo exactamente una condición en la cual Él me pide que yo perdone, así yo le pido a Dios que Él me perdone como yo perdono específicamente. Y eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta cuando nos atrevemos a levantar el dedo y a señalar a alguien. Que hay un dedo que está señalando al otro y 3 dedos que quizás me están condenando a mí. Y de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar acerca de la condena. Y el tema de este día se llama Yo no te condeno. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11.
Leo para ustedes. Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándoles, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzó a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que todo sucede en el templo de Jerusalén. Es ahí donde Jesús dice que se había ido y regresa nuevamente, pues tenía varios días de estarle enseñando al pueblo acerca de la misión de la cual él había venido aquí a la tierra, donde mostraba su origen, su verdadero ser y su misión salvadora. Ese es el mensaje que llevaba todos los días al templo. Ahora, es bien peculiar porque si ustedes leen capítulos atrás y adelante, se dan cuenta que siempre de alguna manera querían apedrearlo, querían apresarlo por lo que decía. Por supuesto que a los fariseos les incomodaba lo que él estaba enseñando. Y es ahí en este pasaje donde nosotros nos encontramos a tres personajes. Los fariseos, que se creían custodios de la ley, aunque ellos no la cumplían, pero se creían paladines de la justicia, con todo el derecho de señalar, juzgar y condenar, como que si Dios mismo lo estaría haciendo. Se encontraba Jesús, que personificaba la misericordia de Dios, que perdonando redime y reconciliando renueva. Eso es lo que Jesús personifica realmente. Y por otro lado, una mujer adúltera que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio. Y obviamente la ley era clara al respecto, donde decía que toda mujer y hombre que había sido descubierto en el acto mismo del pecado, la sentencia o el castigo era apedrearla. Era el escenario perfecto, mis hermanos, para poder engañar a Jesús. Y así es como sucedió este pasaje. Un escenario que ellos quizás montaron de alguna manera para querer engañar a Jesús y ponerle una trampa, como lo dice la palabra. Y así viene esa multitud empujando a una mujer, quizá gritando toda clase de insultos, con miradas de desprecio, sucia, impura, con una multitud que llevaba todos los ojos condenadores contra ella,
Y esa misma multitud que quizás semanas más adelante eran los mismos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Esa misma multitud le llevaron a Jesús a esta mujer. Así es como se la presentan a Jesús. Él vio la humillación, denigración que esta mujer estaba viviendo, quizás llorando o temblando de miedo, porque ella sabía perfectamente el castigo que le merecía, y era la muerte. Por ende, ha de haber estado aterrorizada. Pero algo muy curioso que yo quiero hacer reflexionarte al respecto. Esta mujer en ningún momento se defiende. Nunca se defiende. Se queda callada. Y los fariseos le exponen el caso de la mujer. La ley dice que a las personas que han sido encontradas así deben de ser muertas por medio de pedradas. Pero en eso consistía la trampa, porque ellos sabían que existían únicamente dos opciones que Jesús tenía que decir: o la perdonaba y la salvaba, o la condenaba. Y en ambos casos, pues la trampa estaba pues tirada al ruedo. Y Jesús hace algo muy peculiar, que día tras día quizás a cada uno de nosotros nos hace. Jesús, al cuestionamiento de los fariseos, responde con el silencio y no dice absolutamente nada. Se queda callado. Y peor aún, dice, se agacha y se pone a escribir en el suelo. ¿Te puedes imaginar? Esa muchedumbre que llegaba enardecida queriendo matar a una mujer, porque eso es lo que querían hacer, pero al final del día no les interesaba a la mujer, sino apresar a Jesús. Jesús guarda silencio. Quizás este silencio debe haber sido ensordecedor. Y lo que Jesús buscaba era que estos hombres se retractaran de la injusticia que estaban cometiendo. En Levítico 20 dice claramente que tanto el adúltero como la adúltera debían ser lapidados. Y la pregunta quizás en este momento es: ¿y dónde estaba el hombre con el cual estaba cometiendo adulterio? Podría ser que escondido, o quizás en medio de la multitud que gritaba y con una piedra en la mano. Cuando Dios guarda silencio, mis amados hermanos, es momento de buscar en nuestro interior qué es lo que verdaderamente está sucediendo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que yo tengo? Pero estos hombres no lo entendieron. Muchas veces en la vida, en nuestras vidas, Dios guarda silencio. Y yo te quiero decir algo. Si tú estás viviendo en este momento un silencio de Dios, es momento que tú te recojas y entres en ti. Quizás esta situación que estamos viviendo hoy en el mundo, es momento de que nosotros entremos en cada uno en nuestros corazones y nos demos cuenta cómo está nuestra vida. ¿Cómo está verdaderamente nuestra entrega a Dios? ¿Qué tan genuina es esta entrega a nuestro Dios? Porque lo único que hace una situación como esta pandemia, es darnos cuenta lo débiles
que somos los seres humanos. Débiles, que necesitamos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él es el único que puede transformar y cambiar realmente esta circunstancia. Él es el único que verdaderamente le puede dar un sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, entra en ti. Nunca se callaron, insistían, y quizás entre ellos mismos murmuraban y decían, ya lo tenemos. Cualquiera que sea su respuesta, lo vamos a apresar. Porque solo dos opciones existían. O la perdonaba o la condenaba. Si la condenaba, ¿dónde está el amor y la misericordia que él predicaba? Y adicionalmente, para los judíos no era permitido culpar la pena capital. O sea, no podían ellos condenar a alguien a muerte. Y si la perdonaba, pues entonces estaba en contra totalmente de la ley de Moisés. Y aquí es donde viene esta respuesta que realmente es divina, misericordiosa. Y le dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Haciendo referencia a sus vidas, a lo que ellos estaban haciendo y a la trampa misma que le querían poner. En Deuteronomio dice tan claramente, como ellos venían con la palabra y lo que la ley decía, pero en Deuteronomio dice que el testigo es el primero en tirar la piedra, o sea, el que ha visto el pecado. Y por ello es que les dice exactamente esta palabra. Estos hombres llegaron con dos opciones este día, que era una trampa para Jesús. Y con la respuesta que Él les da, les abre un nuevo camino creado por la misma misericordia. Una oportunidad para reconocer sus pecados y recibir el perdón por medio de Él. Porque mi amado hermano, Jesús siempre abre nuevos caminos. Siempre. Aunque sea el desierto más árido y más seco, Él siempre abre un nuevo camino para ti. Aunque tú estés perdido y no encuentres lugar y sentido, Él abre nuevos caminos para tu vida. Porque te ama. Aunque tú lo has rechazado y estás lejos de Él, Él siempre abre nuevos caminos para tu vida. Porque Él siempre está con los brazos abiertos para poderte recibir, mi hermano. Ya no se trata solo de la mujer. Hoy también ellos se encuentran dentro del juicio. Y eso es lo que pasa muchas veces, mis hermanos, cuando los cristianos católicos murmuramos, señalamos, juzgamos, condenamos. Nosotros mismos nos estábamos condenando. Fíjate el ejemplo de David, y por eso quise empezar este mensaje con David. Porque Dios manda al profeta Natán no con el propósito de matar a David, sino con el propósito de un arrepentimiento. Que David se arrepintiera. Y si nosotros seguimos leyendo el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que él sigue ese arrepentimiento. Él se arrepiente completamente. Y Dios lo perdona. Desafortunadamente, este episodio no ha logrado desvirtuar uno de los oficios más antiguos del mundo, que es la confesión de los pecados ajenos. Un juego de la sociedad. ¿Cómo nos gusta hablar de los demás?
¿Cómo nos gusta tener la primera noticia? Hoy en día nos damos cuenta con la situación que vivimos, cómo hay tanta noticia falsa, mentiras, que alguien se le inventa. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo realmente nos engañamos y empezamos a decir que todo lo que ahí leemos quizás es verdad? Pero caemos y quizás señalamos, juzgamos decisiones que se hacen, pues no somos quienes nosotros para juzgar a nadie. Porque ni el mismo Jesús ha venido a juzgar a nadie. Y con esta respuesta que Jesús les dio, se vieron obligados a emitir un juicio sobre sí mismos. Y ya no sobre la mujer ni Jesús. Y fue por ello que se retiran enojados, dice la palabra, quizás tirando la piedra, ¿verdad? Con furia. Y ellos no entendieron el mensaje que Jesús les estaba dando. Porque Jesús no estaba condenándolos ni señalándolos a ellos. Lo que Jesús estaba haciendo es abriéndoles un camino al arrepentimiento, un camino que les permitiera reconocer su pecado y llegar a los pies de Él. Porque mi hermano, si en Jesús yo busco misericordia, voy a encontrar misericordia. Pero si yo busco justicia, voy a encontrar justicia. ¿Qué es lo que usted busca de Jesús? Estos hombres se quedaron a medias. Reconocen, pero se van. Hay que ir a Jesús. Hay que correr a Jesús. Porque Él siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Ya cuando todos se han ido, sucede un momento divino realmente. Y se encuentra en el punto medular del mensaje, la mujer y Jesús cara a cara. San Agustín decía, la miseria y la misericordia de frente. Fíjate bien, mi hermano, la miseria de la mujer por su pecado, contra la misericordia del Dios hecho hombre, cara a cara. Muchas veces nosotros nos encontramos de esta manera, en el confesionario, cuando llegamos y confesamos nuestros pecados, y esa misericordia siempre nos absuelve de nuestros pecados. Hay actitudes importantes que nosotros vamos a recalcar en la mujer. Ella nunca se defendió ni desmintió su pecado. O sea que ella reconoce que es verdad. Ella pudo haber salido corriendo en ese momento, cuando todos se fueron. Si Jesús estaba agachado, dice la palabra. Ni él se hubiera dado cuenta cuando hubiera salido corriendo, pero no. Dice la palabra que ella se queda ahí. ¿Qué ha de haber visto en Jesús? ¿Qué es lo que vio en Jesús esta mujer? Y de esa manera Jesús se acerca y la mira. Una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada sin reproches quizás y ni expectativas. Quizás para hacerle sentir por primera vez que ella tiene dignidad, que ella no es su pecado, que puede cambiar de vida, que puede realmente salir de sus esclavitudes. Es la misma mirada, mis hermanos, que nos hace a cada uno de nosotros. Y es bueno que nos expongamos a la mirada de Jesús. Porque en esta mirada es donde nosotros encontramos la libertad. Que es la libertad que es contraria a la condenación.
En el mundo nosotros estamos acostumbrados a ser señalados, juzgados y condenados, criticados, llamémosle como querramos. Pero en Jesús nunca vamos a encontrar esas actitudes. En Jesús vamos a encontrar la libertad. Porque la libertad es el amor vivo realmente, que como les digo, es lo contrario a la condena. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te condenan?, le preguntó. Se fueron. Se fueron. Ya no hay nadie. Y el único que podía condenarla pronunció esas palabras, siguiendo las palabras de San Agustín. Dice que la misericordia se pone de frente con la miseria, y la misericordia le dice a la miseria: yo no te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso le dice la misericordia, porque siempre la misericordia te da una nueva oportunidad. Yo no te quiero decir, mi hermano, que con esto el pecado no tiene ningún sentido, no importa, o esto es una licencia de pecar, o el perdón es una licencia para pecar. No, mi hermano. Sino que es una razón para no pecar. De hecho, quizás para ti y para mí el perdón ha sido gratuito, pero para Jesús le costó su vida en la cruz. Y Jesús revela abiertamente el pecado de esta mujer cuando le dice: ya no peques más. En ese momento le dice claramente: ya no peques más. Mi hermano, no pensemos que el perdón es una licencia de pecar. Es una causa, una razón clara para ya no pecar. Y en esta condición miserable, quizás como nos pone el pasaje, la palabra de Dios, de esta mujer humillada, sucia, golpeada, ultrajada, expuesta, así es como Dios nos encuentra a cada uno de nosotros el día que fue y toca nuestra puerta. De la misma manera, nos viene y toca nuestra puerta. ¿Cómo te encontrabas tú en ese momento? Yo me recuerdo que estaba desesperanzado, triste, angustiado, sin deseos de vivir, muerto espiritualmente, sin ningún sentido en la vida. Quizás en el abismo, como lo dice David en el Salmo. Y de ese lugar, Jesús me fue a tomar de la mano y bajó a salvarme y a recogerme. De la misma manera, mi hermano, nos llama a cada uno de nosotros y nos encontró a cada uno de nosotros. Y nos dijo las mismas palabras que le dijo a esta mujer: yo no te condeno. En San Juan 3:17, fíjate bien, el versículo más famoso de la Biblia es San Juan 3:16. Y el versículo siguiente específicamente reconfirma lo que estamos hablando en este momento. Y dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Palabra de Dios. Fíjate bien, mi hermano. Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y con esas palabras, Jesús nos libera de la culpa. El propósito de este mensaje es que usted encuentre la libertad en Cristo, ya no más condenación sobre usted, mi hermano, por el pasado, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que fue, por lo que no fue, por su pecado, por las afecciones desordenadas, por sus complejos, por ser la persona que usted no desea,
por hacer lo que hago aún no queriendo hacerlo. Mi hermano, usted es una persona valiosa y única para Dios. Usted es una persona que ha valido la sangre de Jesucristo en la cruz. Usted es una persona por la cual Él lo compró y lo ama como usted es. Así como usted es. Ya nada más condenación sobre usted. Esta mujer se arrojó a los pies de Jesús y encontró la vida. ¿No creen que es un lindo ejemplo para que nosotros lo sigamos? Y si tú te sientes desesperanzado, triste, angustiado, temeroso, sin encontrar un sentido a este momento que quizás estamos viviendo, mi hermano, es momento de arrojarte a los pies de Jesús para que Él le dé sentido a tu vida. Para que Él le dé un verdadero sentido a tu vida. Porque lo que quiere Jesús es que tú vivas en libertad. Que tú encuentres la vida en Él. Muchas veces podemos decir, ¿y por qué nos cuesta tanto recibir el perdón de Dios? Quizás porque nosotros nos conocemos perfectamente. Sabemos quiénes somos. Sabemos lo que hacemos. En público o en privado, o en la soledad más profunda. Tú sabes lo que haces perfectamente. Y quizás por ende tú crees que eres responsable, obviamente, y merecedor de un castigo. Y eso es lo que no nos permite ser libres. Pero yo te quiero invitar a que te abras a la misericordia de Dios. La misericordia es amar la miseria del hombre. No dar a una persona el castigo que se merece. Fíjate bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Merecemos el castigo. Somos nosotros responsables y culpables de ello. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tú mereces abrir tu corazón y tu vida a la misericordia de Dios, mi hermano. Para que se haga vida en ti y tú encuentres verdaderamente la libertad que solo en Él puedes encontrar. Y muchas veces tú te puedes estar preguntando, mi hermano, ¿y cómo puedo estar seguro de que Dios me perdona si lo que yo he hecho es tan feo? Si mi pecado es tan negro, que ha ofendido a tantas personas quizás, y me ha perseguido en el tiempo. Yo te quiero decir algo. Las mismas palabras que le dijo a aquella mujer, te las repite a ti este día. Yo no te condeno, porque te amo. Vete y no peques más. Fíjate bien, mi hermano. El único que puede condenarte te dice, yo no te condeno. Ya no sigas autocondenándote. Sé libre, porque para ser libre nos liberó Jesús, dice San Pablo. Una frase redundante, pero que tiene todo sentido. Porque Jesucristo nos compró para darnos libertad. Vivamos esa libertad por la cual Cristo nos ha comprado. O quizás, de alguna manera, hemos vivido de una forma empecinados en negar nuestra responsabilidad de nuestro pecado. Y lo negamos. Y lo negamos sistemáticamente. Y nos creemos que somos una víctima. Lo que nosotros conocemos como la culpa insana o irresponsable. Soy una víctima, no fue mi culpa,
es que así me criaron, es que así fue mi padre, o es que así fue mi madre, y entonces yo me tengo que defender. Y esto lo que me lleva es únicamente a señalar, a juzgar, a condenar y murmurar, porque lo que yo quiero es quitar la responsabilidad que me corresponde a mí, mi hermano. Dicen que en aquellas personas donde yo veo los defectos que ellos tienen, o aquellas personas que no son santos de mi devoción, como decimos popularmente, son esas personas que son muy parecidas o iguales a ti. Y sabes una cosa, mi hermano, quizás esas personas se encuentran más cerca de lo que tú crees, en tu hogar. Porque aquellos hijos con los cuales a ti te cuesta convivir y tener una buena relación y pasas discutiendo y peleando, ese es el hijo que más se parece a ti. Nos debemos de exponer a la misericordia de Dios y reconocer responsablemente mi miseria y mi culpa. El Papa Francisco, acerca o refiriéndose a este pasaje, nos dice: qué bien nos hace a los hombres darnos cuenta que somos pecadores y salir al encuentro de Jesús misericordioso y recibir su perdón, que es libertad. Fíjate bien, mi hermano. Qué bien nos hace a nosotros darnos cuenta que somos pecadores. Porque lo único que tenemos claridad en Romanos 3:23 lo dice, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Y todos es todo, no hay ninguna, no hay excepción. El único que no tenía pecado es Jesucristo. Y ese Jesús que viene y nos dice, yo no te condeno. Con las mismas palabras que a esta mujer la recibió. Yo no te condeno. Este mensaje, mis hermanos, nos deja 5 puntos claros que debemos de vivir para ser libres. El primero de ellos es no condenar. Cuando Jesús nos envía a la gran comisión, nos enseña y nos dice que nosotros vayamos a anunciar su mensaje de salvación, no su mensaje de condenación. No nos dice así. Entonces, nadie de nosotros debe de condenar. Nadie de nosotros debe de juzgar. Nadie debe de criticar. Cuando nosotros hacemos eso, somos instrumentos del vencido. Cuando nosotros anunciamos la salvación, somos testigos e instrumentos de Jesús. Porque la gran comisión en eso se basa, en que tú anuncies la salvación, no la condenación. El segundo de ellos es ver tu propia miseria, encontrar mi pecado, entrar en mí y verme, como les dije al inicio de la charla que les decía, Él guarda silencio. ¿Para qué? Para que yo entre en mí. A estos hombres los invita a que puedan entrar en ellos y darse cuenta de lo que estaban haciendo en ese momento. Pues de la misma manera nos invita a nosotros a que podamos ver nuestra miseria. El tercero es reconocer mi falta responsablemente. Es mía. Yo no soy víctima. Yo no hago las cosas a la fuerza. Las hago porque yo deseo y porque yo quiero. Lo mejor es ser responsable, mi hermano. La mujer nos enseña que ella guarda silencio. Pero muchas veces nosotros nos justificamos. Y dicen que desde que le existe la justificación ya no existe el culpable, porque siempre hay, de alguna manera, una justificación para rebatir
mi culpabilidad o mi responsabilidad. Fíjense bien. El cuarto es acudir a los brazos de Jesús y recibir y aceptar su perdón. Si lo quiere ver, acudir a los pies del Señor. La mujer dice que se aventó a los pies del Señor, reconoció su necesidad. Pues nosotros somos invitados también a llegar y acudir a los brazos del Señor. Él no te va a rechazar, mi hermano, porque Él te ama, porque Él murió por ti. Y el quinto, y quizás el más difícil de todos, pero que lo tenemos que vivir, es perdonarme. Perdonarme. Si Él ya lo perdonó, haz tú lo mismo. Perdónate a ti mismo, mi hermano. Ya no más autocondena sobre ti, porque ya no trae nada bueno para tu vida. Qué bien, dice el Papa Francisco, nos hace a los hombres reconocernos pecadores y salir al encuentro de ese amor de los amores. Eso es lo que nos está diciendo el Papa. Porque ahí nos damos cuenta y hacemos vida la misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Porque, mi amado hermano, Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque el Evangelio de Jesucristo no se trata de premios o castigos. Premios porque he hecho las cosas correctamente o castigos porque las he hecho incorrectas. El hombre lo confunde. El Evangelio de Jesucristo se trata de amor y misericordia. Y le voy a decir algo, mi hermano. Nada de lo que usted haga, pues lo hace merecedor del amor de Jesús, de Dios. Nada. Lo único que nos hace merecedores de ese amor es la inmensa misericordia que solo Dios nos puede dar. Solo Dios puede hacer a usted merecedor de esa misericordia y de ese amor. ¿Qué esperas para hacer la vida en tu vida? Y así como Él te trató a ti y te trata a ti, debes tú también tratar a tu prójimo. Comienza a vivir la libertad que Cristo compró por ti hace ya más de 2000 años en aquella montaña donde extendió sus brazos y dio su vida por ti y por mí. Vívela, mi hermano, porque te quiero decir algo. Para Dios tú eres valioso, único, irrepetible, a tal grado de que cuando tú naciste se rompió tu molde y tú eres único para Él. Vive la libertad que Él compró. Dicen que cuando Él caminaba camino a su ejecución, cuando ya estaba fatigado, lo único que le daba fuerzas era que iba pensando en ti y que todo ese sacrificio valiera la pena porque tú ibas a encontrar la salvación que Él estaba comprando por ti. Vívela, mi hermano, y sé libre, porque para ser libre te ha liberado Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, amado Señor, te quiero dar gracias en esta noche por esta palabra que has traído consuelo a mi vida. Quizás antes de nada quiero pedirte perdón, mi Dios, por mi pecado. Quizás por esos pecados que de alguna manera, mi Dios, yo he venido ocultando en el tiempo o queriéndolos evadir con una justificación y no siendo responsable de ellos. Cuando hoy me doy cuenta, mi Dios, que cada acto que yo hago es mi responsabilidad. Así como yo actúo, mi carácter, mis palabras, mis pensamientos, mis acciones son mi responsabilidad, Señor.
Perdóname, mi Dios, por actuar como actúo, mi Dios, por ofender a todas las personas que ofendo. Permíteme que este día, Señor, tu misericordia pueda lavar y limpiar completamente mi pecado y mi iniquidad, mi Dios. Hazme libre. Hazme libre porque tú has comprado esa libertad para mí, Señor. Amado Jesús, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Amado Dios, te quiero pedir, mi Cristo, por cada corazón, por cada familia que nos está viendo y escuchando en este momento, mi Dios. Tú los conoces. No importan a dónde se encuentran, si en nuestro país o lejos de nuestro país. Tú tienes un propósito para cada uno, Señor, de nosotros. Y por eso es que vivimos en esta tierra. Amado Dios, ven y llena con tu Espíritu Santo cada hogar que esté entrando esta señal en este momento. Y que tu gracia inunde completamente, mi Dios, a cada corazón. Mi Dios, libera de los temores, de las angustias, de las preocupaciones. Mi Cristo, te pido que marques como propiedad tuya a cada una de nuestras familias. Los dinteles de las puertas, márcalas con tu sangre poderosa, Señor. Porque, mi Dios, somos tu propiedad. Y como tú un día nos enseñaste con aquella mujer que decía, con tan solo tocar un borde de tu manto, ella iba a quedar sana, Señor. Hoy no quieres que solo toquemos el borde de tu manto, sino que nos arrojemos completamente a tus pies, Señor, a tus brazos, y podamos vivir el amor que tú nos tienes. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, por esta palabra que has grabado en mi corazón en esta noche. Permíteme, Señor, que día tras día pueda proclamarla y vivirla. Y pon un centinela en mis labios, Señor, para cuando yo vaya a hablar, juzgar, condenar o criticar, se calle, Señor. Porque, mi Dios, tú me has mandado a salvar y no a condenar. Amado Señor, gracias te doy. Bendice a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga y sigamos en sintonía de Radio El Salvador del Mundo.